Muy buenos días, amigo que nos escucha. Le habla por acá Roberto Acevedo de parte de Freedom Tax y hoy vamos a estar hablando sobre el tópico bastante complicado, ¿verdad? Muy conocido de FERPTA. FERPTA es algo que nosotros acá en Freedom Tax llevamos muchos años haciendo, ¿verdad? Para nuestros clientes, ya que estamos aquí en la Florida Central y pues muchos de nuestros clientes, especialmente extranjeros, se topan, ¿verdad? Se encuentran, se enfrentan con este tópico de los impuestos de FERPTA y pues nosotros queremos eh, dar toda la información posible, informar para que nuestros clientes sepan cómo enfrentar esto de los impuestos de FERPTA y pues asegúrense de también quedarse con nosotros hasta el final porque tenemos cuatro de las preguntas más frecuentes o de información errónea, tratando de contestar o abundar en la información errónea que hay, que vemos muy comúnmente referido a este tópico de FERPTA. Ok, so, sin más preámbulo, vamos a comenzar la presentación. Y listo, vamos allá. Ok, so, FERPTA, el tópico llevamos muchos años, gracias a Dios, con esto, con la retención de FERPTA, proveyendo este servicio a nuestro cliente. Y pues, ¿qué es FERPTA? ¿Verdad? Eh, FERPTA es la ley federal que rige los impuestos y las retenciones por parte de personas extranjeras que venden bienes raíces en los Estados Unidos, ¿verdad? Es una ley que está desde el 1980 y es una ley que básicamente rige de que el gobierno de Estados Unidos requiere que un extranjero, cuando va a vender bienes raíces, un inmueble acá en los Estados Unidos, requiere que se haga una retención por anticipado, ¿verdad? Eh, a mí lo que siempre me gusta explicar a nuestros clientes, o el ejemplo que me gusta dar para darle un poquito más de contexto a esta regla de FERPTA, es que, por ejemplo, yo como ciudadano americano residente de los Estados Unidos, si en el momento que yo decida vender un inmueble, sea un pedazo de tierra, un condominio, una casa de uso personal, bienes raíces, no soy sujeto a ninguna, a FERPTA, ¿verdad? A una retención de impuestos en el momento de la venta, ¿verdad? Sí, como ciudadano americano residente, si yo vendo un pedazo de propiedad y tengo una ganancia, voy a pagar impuestos sobre eso, pero lo hago cuando haga mi declaración de impuestos. Generalmente acá en los Estados Unidos, el año termina diciembre 31 y al comienzo del próximo año es que el tiempo de rendir las declaraciones del año previo comienzan. Hay una ventana de tiempo y ahí todo ciudadano americano y también extranjero es que rinde sus declaraciones. El ciudadano americano que vendió una propiedad en ese momento es que paga impuestos sobre ganancias capitales. El extranjero no se le da ese mismo beneficio porque el gobierno de Estados Unidos quiere prevenir de estar en una posición donde, en teoría, si un vendedor extranjero no se le hace una retención por anticipado y recibe todos los fondos de su venta, hay posibilidad de que cierta población, ciertas personas no cumplan con requisitos tributarios y el dinero salga del país y entonces al gobierno de Estados Unidos se le va a hacer muy difícil capturar ese impuesto si no se retiene por anticipado. Ahora, eso en general es la retención de FERPTA y el motivo por qué Estados Unidos eh, hace esta retención. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de la retención? 15%. En la regla en general de FERPTA requiere que 15% del precio de venta bruto, ¿verdad? Súpermente importante, del 15% del monto bruto del precio de venta de los ingresos que se retengan en el momento de la venta como un depósito, como un pago por anticipado y se envíen al gobierno federal, al IRS, dentro de 20 días posteriores al cierre. Cuando se compra a un vendedor extranjero, ¿verdad? O cuando el vendedor extranjero vende, esta retención se hace por anticipado y se envía, tiene que llegar a manos del gobierno federal dentro de 20 días. Esa es la regla en general de FERPTA o cómo debe de funcionar. Ok, ahora,
La mayoría de las personas que nos están escuchando, lo más probable es que son o los vendedores, ¿verdad? La persona que es sujeta a la retención de FERPTA, pero posiblemente puedo tener a alguien que sea un comprador que está vendiendo, que está comprando una propiedad y le han indicado que el vendedor es extranjero y que esto de FERPTA aplica y no sabe qué es. Pues usted también tiene una parte en esta transacción, porque ante los ojos del IRS, sí, el vendedor es quien es sujeto a la retención, pero el comprador es quien es responsable de que la retención se haga y que, eso es lo que expliqué previamente, que se retenga el 15% y que llegue a manos del IRS dentro de 20 días. So, usted como comprador, si nos está escuchando, también tiene una parte importante y quiere asegurarse de que se cumpla con los requisitos de FERPTA si el vendedor a quien usted le está comprando es extranjero. ¿Ok? So, sepa, comprador, que usted también tiene una responsabilidad de FERPTA. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Estados Unidos tuvo que implementar FERPTA? Bueno, como expliqué, ellos no quieren estar en una posición de desventaja y quieren asegurarse que la retención se ocurra, ¿verdad? Que el vendedor extranjero sea responsable de su requisito tributario y que ocurra una retención por anticipado, pero no quiere decir, y esto es sumamente importante, y una de las cosas más importantes que usted, vendedor que nos está escuchando, entienda de que porque el gobierno haga la retención de FERPTA, no quiere decir que ellos simplemente se quedan con ese 15%. Eh, hay unos pasos a seguir para poder recuperar ese 15% o completo o en gran parte. ¿Okay? Y todo eso lo vamos a cubrir. Listo. Y entonces esto también es lo que me refiero, que FERPTA no es el impuesto final, es una retención estimada por adelantado. Desde 1980, cuando el gobierno estableció estas reglas, solía ser que la retención, el porcentaje era 10%. Hace unos años atrás lo subieron a 15%, ¿verdad? Pero sea 10, sea 15, esto es simplemente un porcentaje establecido por el gobierno de Estados Unidos para el monto por anticipado retenido. Este no quiere decir que es el impuesto final. Es simplemente que el gobierno dice, vamos a retener este dinero para motivar al vendedor extranjero a actuar, ¿verdad? Para que aquel vendedor que es sujeto a esta retención se informe, nos llame, trabaje con un contador, con alguien que tenga conocimiento de este proceso, que lo ayude a cumplir con el proceso, pero con el fin de ver cuánto podemos recuperar si hacemos los pasos necesarios que nos exige el gobierno federal. Y para eso estamos nosotros, para ayudarle con este proceso, pero me gusta explicar y poner aquí que es importante que la retención de FERPTA no es el impuesto final y que hay pasos a tomar para poder recuperarlo. Ok, ahora vamos a cubrir algo que es muy frecuente que nos preguntan nuestros clientes. ¿Hay alguna excepción a esta retención, a este requisito de FERPTA? Sí lo hay. Y es muy específico esta excepción. En casos donde el precio de venta está por debajo de 300,000, ¿verdad? Y bien importante, no solamente que esté por debajo de 300,000, eso es lo primero. 300,000 y el comprador va a básicamente vivir la propiedad, ¿right? Si tienes un comprador que va a usar la propiedad para uso personal durante al menos 50% del tiempo de los próximos 2 años, en casos así, menos de 300,000 y el comprador, la intención es usarla para uso personal. Y como dice aquí, firma una declaración jurada. Eso es sumamente importante. Si tenemos un comprador que va a vivir la propiedad por lo menos los 2 años, monto de venta de 300,000 y firma una declaración UDAVI, un affidavit, como le decimos, pues ese sería el mejor caso del punto de vista del vendedor. Porque en caso así, no va a haber retención de FERPTA. La retención de FERPTA sería 0, ¿verdad? No quiere decir
que no hay que pagar impuestos sobre ganancias, porque eso viene después, pero por lo menos no tendría que estar sin 15% del monto de la venta. Eso desde el punto de vista del vendedor. Del punto de vista, si usted es un comprador que nos está escuchando y le piden o le preguntan firmar este affidavit, yo le diría, cuidado, ¿verdad? Hágalo con cautela, infórmese bien de lo que está firmando. Porque del punto de vista del comprador, este affidavit, si su intención es vivir la propiedad y está por debajo de 300,000, hay que tener cuidado firmando este affidavit, porque ¿qué pasa si uno tiene que vender la propiedad antes de los 2 años? Pues en teoría, el gobierno de Estados Unidos podría decir, usted firmó este affidavit en el momento que compró y no hubo retención de FERPTA, pero salió de la casa antes de 2 años, pues ahora usted va a ser responsable de ese 15% que no se retuvo cuando usted compró originalmente. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que uno está firmando como comprador. Para más preguntas sobre eso, si ese es su caso, denos una llamadita. Ok, ahora, próximo. Hablando todavía sobre los tópicos de las excepciones de FERPTA. Aquí, en este caso, no podemos, no podemos lograr, sería un caso donde la retención de FERPTA todavía aplica, pero lo podemos reducir el porcentaje automáticamente de 15 a 10%. ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo FERPTA se puede retener de 10, reducir de 10 en vez de 15? Bueno, pues en caso donde el monto de venta está por encima de 300,000, pero por debajo de 1,000,000, ¿right? Monte de venta entre 300 a 1,000,000. Y lo mismo, el comprador, la intención es vivir en la propiedad para uso personal los próximos 2 años y firma un affidavit, pues el porcentaje de FERPTA automáticamente se reduce de 15 a 10%. Es bueno como un vendedor estar consciente de que esto existe y trabajar con nosotros, trabajar con representantes de bienes raíces para, si este es su caso, reducir la retención. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a cubrir casos donde la retención de FERPTA no aplica. Básicamente, estas son estrategias que un vendedor extranjero puede tomar por anticipado, ¿verdad? Antes de entrar en la transacción de venta, si usted es dueño de una propiedad y piensa posiblemente venderla en un futuro, pues esto es una estrategia que puede tomar para evitar la retención de FERPTA. Right? Cuando el dueño de la propiedad es una LLC, ¿verdad? Que eso es un tipo de entidad de negocio acá en los Estados Unidos. Una LLC de más de 2 o más miembros, por el tipo de declaración que este tipo de entidad rinde, que este formulario que mencionamos aquí, la 1065, se considera que esto es una sociedad para propósitos de impuestos. Por ende, por las reglas que gobiernan las sociedades, la retención de FERPTA no aplicaría. Aunque los miembros sean todos extranjeros, sean 2 o más, aunque sean extranjeros todos, si el dueño de la propiedad es una LLC, FERPTA no aplica. Si usted tiene una propiedad a título personal, y es una propiedad de inversión, ¿verdad? Una propiedad de alquiler que está generando ingresos, pues sería una buena estrategia abrir una LLC, mover la propiedad legalmente bajo la LLC y que sea una LLC de más de un miembro, multimiembro. En caso así, cuando usted decida vender en el momento de la venta, la retención de FERPTA no aplica. No quiere decir que no hay que pagar impuestos, ¿verdad? Porque cuando llegue el tiempo de rendir la declaración de la sociedad, de la LLC, si hubo ganancia y hay una ganancia capital, sí se va a pagar impuestos, pero por lo menos no hay esa retención de 15% en el momento de la venta. Para más información sobre los datos o los específicos de una LLC, cómo aperturar una LLC, llámenos que nosotros le podemos ayudar con eso, ¿ok? De igual manera, el punto número 2, básicamente lo mismo, excepto que en vez de una LLC, estamos hablando que el dueño de la propiedad es una corporación doméstica, ¿verdad? Una corporación abierta, registrada acá en los Estados Unidos. Por el tipo de declaración
que tiene que rendir en una corporación acá en los Estados Unidos y las reglas que gobiernan eso, que es este formulario 1120, la retención de FERPTA no aplica, aunque los miembros o los dueños de la corporación sean extranjeros, ¿verdad? So, una vez más, si necesita ayuda abriendo una corporación, llámenos que le podemos ayudar a establecer su compañía. Y número 3 sería en caso, es una combinación del punto 1 y el número 2. ¿A qué me refiero? So, si tenemos si el dueño de la propiedad es una LLC, ahora solamente hay un dueño, ¿verdad? Pero ese dueño, ese único dueño de la LLC, somete el papeleo, trabaja con un contador como nosotros para hacer una elección, un documento que se envía para que el gobierno cambie la manera de rendir de la corporación a este formulario que llamamos la LLC, que rinda como el formulario 1120, que es el mismo que hablamos sobre el número 2. Por las reglas que gobiernan el formulario 1120, la retención de FERPTA no aplicaría. Estos son simplemente estrategias que vendedores o que dueños extranjeros de propiedad en los Estados Unidos pueden poner en práctica para poder evitar la retención de FERPTA antes de que vendan. Right? Estas cosas no se pueden hacer ya cuando entran en un proceso de venta, ¿verdad? Esto hay que ponerle, hacerlo por anticipado, un poquito de planificación, el cual nosotros le podemos ayudar. Listo. Y perdone, número 4, casos donde FERPTA no aplica. Este no tiene tanto que ver con estrategias de abrir una empresa, sino hemos visto casos donde individuos extranjeros han estado viviendo en los Estados Unidos. A lo mejor están están en un proceso inmigratorio que se extiende. A lo mejor están acá en un asilo, ¿verdad? En un proceso de asilo. O simplemente están acá legalmente, pero sabemos que el proceso de inmigración se puede extender, se tarda, y compraron una propiedad en el pasado y ahora decidieron venderla. Bueno, legalmente, ¿verdad? Bajo el Departamento de Inmigración son extranjeros, pero por el tiempo que llegan viviendo físicamente presente en los Estados Unidos, pueden evitar la retención de FERPTA porque para propósitos de impuestos no serían extranjeros, serían fiscalmente un residente fiscal, ¿verdad? Ante los ojos del IRS, ¿verdad? En un caso así, la retención de FERPTA no aplicaría, ¿ok? Eso es algo muy específico. Hemos visto estos casos donde personas están residiendo aquí, no tienen su residencia o no son residentes todavía en su permiso, pero si deciden vender, FERPTA no debe de aplicar, ¿ok? Si este es su caso, pues nos puede llamar para ayudarle en este proceso. ¿Ok? Entonces, casos donde FERPTA sí aplica. Bueno, número 1 sería el caso clásico donde el vendedor o el dueño de la propiedad que se está vendiendo es simplemente una persona natural extranjera. FERPTA aplica, ¿verdad? El dueño no es una LLC, no es una corporación, simplemente un dueño extranjero vendiendo. La retención de FERPTA aplica. Número 2, el dueño es una LLC, hablamos de una LLC, pero solamente tiene un dueño, ¿verdad? Y no ha hecho ningún tipo de elección bajo la LLC para rendir como una corporación o algo así. Por el tratamiento que el gobierno de Estados Unidos le da a este específico caso, el gobierno de Estados Unidos dice, único dueño de esa LLC, usted tiene que rendir como persona natural, ¿verdad? Como un individuo. Y como el individuo es extranjero, FERPTA aplica en ese caso, aunque tenga una LLC, ¿verdad? Para que FERPTA no aplique, como expliqué, tiene que ser una LLC de más de un miembro, una sociedad, una LLC de multimiembros, ¿ok? Número 3, dueño de la propiedad es una empresa extranjera. Hemos visto casos donde el vendedor, donde un individuo extranjero tiene una empresa en el extranjero y lo puso para que esa empresa extranjera sea el dueño de esta propiedad acá en los Estados Unidos y ahora decide vender. Es una empresa, pero no es una empresa doméstica, es una empresa foránea.
en ese caso FIRPTA sí aplica. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo podemos? Hablamos de las excepciones de FIRPTA, pero ¿hay alguna posibilidad de reducir la retención? ¿Verdad? Sí lo hay. Llevamos muchos años trabajando con nuestros clientes con este tópico de FIRPTA y muchas veces en el pasado tenemos casos, por ejemplo, donde alguien está vendiendo y no tienen ganancia, ¿verdad? Cuando toman en cuenta, por ejemplo, que están vendiendo por 300,000 y compraron por 280, pero cuando toman los gastos de venta que tienen en cuenta, hay pérdida, ¿verdad? No hay ganancia. En un caso como ese, sería perfecto someter este formulario que menciono, la forma 8288B. Esto es una solicitud que un extranjero le puede enviar o someter al departamento de FIRPTA, porque el gobierno de Estados Unidos, el IRS, tiene oficinas dedicadas que manejan todas estas transacciones de FIRPTA que está en el estado de Utah. So, a esa oficina, un vendedor extranjero puede adquirir los servicios de alguien como nosotros para prepararle esta solicitud 8288B. ¿Y qué lograríamos? Lograríamos que la unidad de FIRPTA envíe una carta después que toman en consideración lo que le enviamos esta solicitud con evidencia de cuánto fue el costo original, ¿verdad? 280,000, por cuánto se está vendiendo, 300,000 en mi ejemplo, pero también los gastos que hubieron y donde pues podemos demostrar que no hubo ganancia. ¿Qué podemos esperar? Pues una carta oficial de parte del gobierno diciendo, bueno, pues para esta venta la retención es 0. No se requiere ninguna retención. Suena tremendo y lo es. Pero como pueden ver aquí en el punto, en las letras rojas, el tiempo de espera. Desafortunadamente, este proceso era muy viable y lo hacemos muy a menudo antes de la pandemia y unos meses luego después de la pandemia, pero al pasar en tiempo pudimos ver que la unidad de FIRPTA, que las trabajan personas de carne y hueso en esa oficina, este proceso es mayormente trabajado, documento, papeleo, no es electrónico. Eso causó muchos atrasos dentro de esa unidad. Y actualmente el tiempo de espera para recibir una respuesta a esta solicitud para reducir la retención es de 9 a 12 meses. Por esa razón, esta opción ahora mismo no es viable, ¿verdad? No hace mucho sentido hasta que los tiempos de espera regresen a lo que eran antes, que era de 60 a 90 días. No es una buena opción. Lo explico para que se entienda que es una opción que está en la mesa, pero ahora mismo no es la mejor por el tiempo que se tarda el IRS en responder. Ahora mismo lo mejor sería dejar que el dinero se retenga y enviárselo al IRS y recuperarlo con la declaración de impuestos. ¿Okay? Y hablando de eso, hablamos de la forma 8288B, ¿verdad? La retención. Esta es la forma que usamos para solicitar que disminuya la retención. Simplemente la pongo aquí para que la podamos ver, que es algo legítimo. Aquí podemos ver en el encasillado 1 se pone la información del vendedor, en el encasillado 2 se pone la información del comprador y por ahí seguimos la dirección, la fecha de venta. Esta forma es la que usamos para solicitar que la IRS disminuya la retención, pero hasta próximo aviso no es una buena opción. La mejor opción ahora mismo es enviar el dinero a la IRS y esta es la forma, el 8288A, que completamos y se la proveemos a la compañía de título para que ellos los envíen ese 15% a la IRS y poder recuperarlo con la declaración de impuestos. ¿Ok? Esa es la forma que usamos. Ahora, llegamos a las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Para tratar de aclarar mucha de la misinformación que vemos que está fuera en este tópico, en el público, ¿verdad? En el mundo de FIRPTA. ¿Ok? Número 1. El vendedor extranjero tuvo una pérdida en venta de propiedad. Tiene que pagar FIRPTA. Básicamente, hablé sobre esto ahorita. Sí, hay que pagar FIRPTA. Bajo FIRPTA no hay excepción automática, right?
si el vendedor está en pérdida. Si un vendedor extranjero siente que está exento de FERPTA, es posible que deba solicitar un certificado de retención del IRS, que es lo que acabo de cubrir, que le otorga la excepción utilizando el formulario 8288B. Eso se puede hacer, pero recuerden que se tarda mucho tiempo. Pero el punto de la pregunta es, muchas veces nos encontramos con clientes que se le han informado de que porque ellos están vendiendo en pérdida, que la retención de FERPTA no aplica, y no es así. El gobierno de Estados Unidos, esta nación es inmensa. Hay muchas transacciones, miles de transacciones de bienes raíces cada día. El gobierno de Estados Unidos no está envuelto en cada una, ¿verdad? Ellos establecen las reglas en general, ¿verdad? Y simplemente le aplica a todo vendedor extranjero. Si un vendedor extranjero está vendiendo en pérdida, eso se va a reflejar, pero se va a reflejar cuando llegue el tiempo de rendir la declaración para reportar la venta y reclamar una devolución del dinero. Desafortunadamente, aunque estén vendiendo en pérdida, simplemente el hecho de estar vendiendo en pérdida no elimina el requisito de la retención de FERPTA. ¿Ok? Número 2. El vendedor extranjero no tiene un número de ITIN y está dispuesto a pagarle al IRS. ¿Va a dejar que el dinero se envíe al IRS? ¿Se puede enviar el dinero sin un número de ITIN? No. Es sumamente importante. Si queremos tener la oportunidad de reclamar el dinero para atrás en devolución, el vendedor extranjero no es una opción. Va a tener que solicitar un número de ITIN, ¿verdad? Un número de ITIN es el número de contribuyente para una persona extranjera, ¿verdad? Por ejemplo, el número de contribuyente mío como un ciudadano americano es mi número de seguro social. Pues el número de contribuyente para un extranjero es el número de ITIN. Va a ser un requisito que soliciten un número de ITIN si no lo tienen, y si lo tienen y no lo han usado, posiblemente vamos a tener que renovarlo. Pero nosotros le podemos proveer, estamos certificados para ayudar a nuestros clientes a solicitar el número de ITIN como parte de este proceso de FERPTA. ¿Ok? Número 3. FERPTA aplica cuando ambos vendedor y comprador son extranjeros. Hemos tenido la pregunta que se nos han hecho. Ok, el vendedor extranjero, pero si el comprador es extranjero, ¿FERPTA todavía aplica? Sí, aplica. No tiene nada que ver. Las reglas son las mismas. Aunque el extranjero también, el vendedor, el comprador sea extranjero, eso no elimina la retención de FERPTA. ¿Por qué? Porque el vendedor todavía sigue siendo extranjero, y eso es lo que el gobierno mira. ¿Cuál es el estatus del vendedor? ¿Ok? En un caso donde ambos comprador y vendedor son extranjeros, FERPTA todavía aplica, y más allá le diría que el comprador extranjero probablemente sería buena idea de que también solicite el número de ITIN, el cual le podemos ayudar. ¿Ok? Y número 4, el famoso 1031, ¿verdad? ¿Qué es 1031? ¿Verdad? La pregunta es, ¿hacer un 1031 exchange cancela FERPTA? No. Ahora, ¿qué es 1031? 1031 es una estrategia que cualquiera persona puede usar, un ciudadano americano, residente, como un extranjero. ¿Con qué motivo? ¿Con qué fin? Bueno, si un vendedor extranjero sabe, ¿verdad?, que está vendiendo y va a tener una utilidad, una ganancia grande, ¿verdad? Pues generalmente ganancia grande implica impuestos grandes, ¿verdad? El proceso de 1031 es uno donde, si se hace correctamente, el fin es poder atrasar, ¿verdad?, o evitar tener que pagar impuestos, reconocimientos, tener que reconocer ganancias para el año de la venta. Uno lo puede, si uno hace este proceso correctamente, uno puede dejar ese reconocimiento para un año futuro, ¿verdad? Es básicamente un intercambio de una propiedad por otra. Uno vende una, cierra en esa, cierra en la nueva que se compró. Los fondos de la venta primera no llegan a manos del vendedor. Uno tiene que adquirir los servicios de un intermediario, ¿verdad? Todo con el fin de poder atrasar o el reconocimiento de utilidad y pagar impuestos para ese año. Ahora,
Ese proceso es completamente legítimo. Lo hemos hecho para varios clientes, ¿verdad? Y sabemos de varios clientes que lo han hecho. Pero eso no cambia la realidad que si el vendedor es extranjero, FIRPTA aplica. Así de simple. Un extranjero puede hacer este proceso si desea, ¿verdad? Pero no va a evitar que en el momento que ocurre la venta del inmueble original, que le retengan FIRPTA. ¿Ok? Eso es una pregunta que nos hacen mucho y pues queríamos aclararla. ¿Verdad? La 1031 no evita FIRPTA. ¿Listo? Bueno, hasta ahí hemos llegado al final de nuestra presentación. Muchas gracias, le damos por su tiempo. Esperamos que esta información, esta presentación de FIRPTA sea útil y pues conteste su pregunta, pero también le motive a darnos una llamadita, a trabajar con nosotros. Si usted es un representante de bienes raíces y tiene un cliente, ¿verdad?, que es extranjero y se va a topar con FIRPTA, llámenos. O si usted mismo es el vendedor, denos una llamadita, mándenos un email, también estamos disponibles por WhatsApp y nos encantaría trabajar con ustedes. Este ha sido Roberto Acevedo de Freedom Tax. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima vez.